Mi nombre es Stella Ingram. Tengo 22 años. No aplaudan. Yo pagué por ese título, no ella, gritó mi padre desde las gradas frente a 2000 personas en el momento en que terminé mi discurso de valedictorian en la Universidad Estatal de Millbrook. Quiero que retengan esa imagen. Un hombre con un blazer azul marino de pie en un mar de familias sentadas, su voz resonando en las paredes del gimnasio mientras su propia hija estaba en el podio con las manos temblorosas y un cordón de honor dorado que se había comprado ella misma. 2000 personas guardaron silencio. Mi pulso martilleaba tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. Pero esto es lo que mi padre no sabía. Yo había trabajado en 3 empleos durante 4 años. Había pagado cada centavo de lo que él afirmaba que era suyo. Y la decana sentada a 2 metros de mí en ese escenario ya tenía un expediente en su escritorio con su firma en 8 cheques que nunca debió cobrar. Él pensaba que se estaba atribuyendo el mérito. En realidad, estaba confesando. Antes de continuar, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. Dejen un comentario y díganme desde dónde están escuchando y qué hora es donde se encuentran. Ahora, permítanme retroceder 6 años, al otoño en que tenía 16. La última semana que todavía tenía a mi madre. Mi madre, Margaret Ingram, era profesora de biología de secundaria que podía hacer que la mitosis celular sonara como una historia de amor. Ella es la razón por la que me enamoré de la ciencia. Cada noche después de la cena, se sentaba conmigo en nuestra pequeña mesa de la cocina, la que tenía la pata coja que siempre prometía arreglar, y repasábamos mis deberes juntas. Nuestro refrigerador estaba empapelado con mis boletines de notas, mis cintas de la feria de ciencias, mis certificados del cuadro de honor. Ella misma pegó cada uno de ellos. Nuestra casa no era nada lujosa. Una de 3 habitaciones en una calle tranquila en los suburbios de Dayton, Ohio, con una cocina que siempre olía a caldo de pollo y un patio trasero que necesitaba ser cortado. Pero mi madre la hacía sentir como el lugar más seguro del mundo. Mi padre, Gerald, era una presencia diferente. Trabajaba como ajustador de seguros, un salario decente, horario estable, y se consideraba el proveedor, el hombre de la casa. Nunca asistía a las reuniones de padres y maestros. Eso es trabajo de mujeres, decía. Y mi madre apretaba los labios e iba sola. Él controlaba las finanzas familiares hasta el presupuesto de la compra. Mi madre tenía una pequeña cuenta corriente propia, su dinero de independencia, lo llamaba, una rebelión silenciosa de la que nunca hablaba en la cena. En el otoño de mi penúltimo año de secundaria, a mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa 4. Nunca había fumado en su vida. Al universo no le importa la justicia. Duró 11 semanas después del diagnóstico. En esas últimas semanas, mientras yo me sentaba junto a su cama de hospital haciendo los deberes de cálculo para que ella pudiera observar, le encantaba verme trabajar, dijo algo que no entendí hasta años después. Irás a la universidad, cariño. Ya me he encargado de ello. Pensé que se refería espiritualmente. Pensé que me estaba dando permiso para soñar. Tenía un viejo ordenador portátil, un Dell maltratado con una bisagra rota que empaqué en una caja después del funeral y no me atreví a abrir durante años. Ese ordenador portátil lo cambiaría todo, pero yo aún no lo sabía. Mi madre murió un martes. La cocina se quedó en silencio después de eso. La semana después del funeral, mi padre actuó rápido. Cerró la cuenta corriente personal de mi madre, su dinero de independencia, y lo transfirió todo a la suya. Recogió su correo, sus documentos, sus archivos en una sola caja que guardaba en el armario de su oficina. Yo me encargaré del papeleo a partir de ahora, dijo, de pie en el pasillo con una pila de sobres. Todo el correo pasa primero por mí. No quiero que te preocupes por las facturas. Tenía 16 años. Mis abuelos de ambos lados ya no estaban. No tenía hermanos, ni tías o tíos cerca, solo una tía abuela, Ellen, que vivía a 3 estados de distancia y enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $10. Gerald Ingram era la única familia que me quedaba. Cuando tu mundo se reduce a una persona, no cuestionas los términos. Reestructuró la casa de la misma manera que reestructuraba las reclamaciones en el trabajo, de manera eficiente, sin consultar a nadie. La mesa del comedor pasó de tener 3 sillas a 2.
Él se sentaba en la cabecera. Yo retiraba los platos. El sillón de lectura de mi madre se trasladó al garaje. Su abrigo desapareció del gancho junto a la puerta. Una chica de tu edad debería saber cómo llevar una casa, me dijo una noche mientras yo fregaba una olla. Tu madre lo hacía. Ahora es tu turno. Cocinaba la cena todas las noches. Limpiaba los baños los sábados. Planchaba sus camisas los domingos. Me decía a mí misma que esto era el duelo, su forma de sobrellevarlo. Me decía a mí misma que se ablandaría. No lo hizo. Y en algún momento de ese periodo, en esos meses en que estaba demasiado sumida en el luto para prestar atención a algo que no fuera la supervivencia, comenzaron a llegar cartas de universidades y fundaciones de becas. Cartas dirigidas a mí. Mi padre recogía el correo todas las tardes a las 4:15. Nunca vi ni una sola. En mi último año, solicité plaza en la Universidad Estatal de Millbrook, una sólida escuela pública de investigación a unas 4 horas de casa. Escribí mis ensayos de solicitud en la mesa de la cocina después de fregar los platos, el mismo lugar donde mi madre solía sentarse conmigo. Entré. Cuando el correo electrónico de aceptación llegó a mi dirección escolar, lo imprimí y lo llevé a casa como un trofeo. Mi padre lo leyó en la mesa, masticando su cena, y lo dejó junto a su plato. Muy bien, dijo. Te lo permitiré. Permitirlo. Como si la universidad fuera un favor, no mi futuro. Luego vinieron las condiciones. Me sentó ese fin de semana con un bloc de notas legal. Al hombre le encantaban los blocs de notas legales. Y estableció los términos. Él cubriría los grandes costos. A cambio, yo contribuiría con $800 al mes de un trabajo. Tu parte, lo llamó. No estoy criando a alguien que piensa que el mundo le debe algo. $800 al mes parecía una enormidad. Pero asentí. Él estaba pagando el resto, después de todo. Eso fue lo que me dijo. Eso fue lo que creí. Lo que no sabía, lo que no sabría durante 3 años más, era que no había resto. No había ninguna factura de matrícula con el nombre de Gerald Ingram en ella. Una beca completa ya había cubierto cada centavo. Les contó a nuestros parientes una historia diferente. En una barbacoa familiar ese verano, lo escuché pontificando junto a la parrilla, cerveza en mano. Nadie me regaló nada. Estoy pagando el futuro de esa chica de mi propio bolsillo. Eso es lo que hace un verdadero padre. Todos asintieron. Alguien le dio una palmada en la espalda. Ese otoño, me llevó al campus en su nueva Ford F-150. Comprada esa primavera en efectivo. Bono de fin de año, había dicho. No se me ocurrió cuestionarlo. Debería haberlo hecho. En mi primer año, me convertí en 3 personas. Por las mañanas, era tutora de química en el centro de aprendizaje del campus. $15 la hora. Principalmente estudiantes de primer año que no podían equilibrar ecuaciones. Por las tardes, entre clases, trabajaba en el mostrador de circulación de la biblioteca de la universidad, un puesto de trabajo y estudio federal que pagaba el salario mínimo pero me permitía estudiar durante los turnos tranquilos. Los fines de semana, hacía turnos de catering para una empresa llamada Silver Leaf Events. Camisa blanca, pantalones negros, pies doloridos, llevando bandejas de pasteles de cangrejo para gente que llevaba zapatos que costaban más que mi alquiler mensual. 18 horas de crédito, 3 trabajos, 4 o 5 horas de sueño en una buena noche. Mis zapatillas se desgastaron en las suelas para octubre. Las remendé con cinta adhesiva y seguí adelante porque no había alternativa. Mi promedio de calificaciones al final del primer semestre, 3.97. Para la primavera, 3.95. Entré en la lista del decano ambos semestres. Cada primero de mes, transfería $800 a la cuenta de mi padre. Nunca me dio las gracias. Nunca me preguntó cómo estaba. Nuestras llamadas telefónicas de los domingos seguían el mismo guión. ¿Lo enviaste? Sí. Bien. Clic. Una vez, solo una vez, llamé para decirle que había entrado en la lista del decano. Hubo una pausa en la línea, y luego,
Es solo una lista, Estella. Llámame cuando tengas un trabajo de verdad. Colgué y me quedé mirando la pared de mi dormitorio durante mucho tiempo. Mi compañera de cuarto, Rachel Torres, una estudiante de sociología de Phoenix con una risa que podía llenar un estadio, me miró desde su cama y dijo, ¿estás bien? Bien, dije. No estaba bien, pero aún no sabía cuán lejos de estar bien estaban las cosas en realidad. Estaba destrozando mi cuerpo para pagar una deuda que no existía. Y el hombre que la cobraba estaba gastando el dinero real en muebles de patio. Segundo año, fin de semana de los padres. Mi padre vino al campus por primera y única vez. Había estado nerviosa por ello durante semanas, no porque me avergonzara de mi vida, sino porque había empezado a notar que mi vida no parecía la de alguien cuyo padre lo estaba pagando todo. Mi dormitorio estaba escaso. Mi vestuario era de tienda de segunda mano. Comía ramen 3 noches a la semana. Pero había organizado un recorrido por el campus, reservado una mesa en el comedor, incluso planchado una blusa que había encontrado en Goodwill para parecer arreglada. Gerald llegó en su F-150 con un polo de Ralph Lauren, gafas de sol de aviador y la confianza de un hombre que creía en su propia mitología. Le presenté a la profesora Diana Coulton, mi asesora académica, una mujer inteligente y paciente de unos 40 años que se había interesado en mi investigación. Así que usted es la que le llena la cabeza con trabajo de laboratorio, dijo mi padre, estrechándole la mano con demasiada firmeza. La profesora Coulton sonrió cortésmente. Estella es una de las estudiantes más destacadas del departamento. Gerald se rió. El tipo de risa que no es realmente una risa. ¿Cree que un título en ciencias la ayudará? No paro de decirle, encuentra un buen hombre. Sienta la cabeza. Pero ella quiere jugar a ser científica. Se inclinó como si estuviera compartiendo una confidencia. A mi costa. El silencio duró unos 2 segundos, pero sentí cada milisegundo. Los ojos de la profesora Coulton se dirigieron hacia mí. Miré al suelo. Más tarde, mientras me acompañaba de vuelta a mi dormitorio, preguntó en voz baja, ¿tu padre es siempre así? Es chapado a la antigua, dije. Ella asintió, pero pude ver que estaba pensando. Una estudiante que trabaja en 3 empleos cuyo padre afirma que lo está pagando todo. Un padre que no quiere que su hija use su título. Algo no cuadraba. Y Diana Coulton era el tipo de mujer que se daba cuenta cuando los números no cuadraban. Las llamadas de los domingos se empeoraron en el segundo año. Seguían un patrón tan predecible que podría haberlas guionizado. Él comenzaba con el dinero. ¿Lo enviaste? Luego giraba hacia la culpa. Tu madre ya no está, Estella. Soy el único que queda, ¿sabes lo que sacrifiqué para mantenerte en esa escuela? Y cerraba con el control. Me lo debes. No lo olvides. Cada domingo. Mismo ritmo, mismas palabras, como una liturgia que había memorizado. Rachel empezó a darse cuenta. Estaría en su cama fingiendo leer mientras yo me sentaba en la mía con el teléfono pegado a la oreja, respondiendo con monosílabos. Después de que yo colgara, me veía entrar al baño y cerrar la puerta. Nunca dijo nada sobre el hecho de que siempre abría el grifo. Sabía lo que el sonido del agua corriendo estaba cubriendo. Un domingo de noviembre, Gerald pidió más. Envía $200 extra este mes. La caldera necesita una reparación. $200 que no tenía. Me salté comidas durante 2 semanas, le dije a Rachel que estaba haciendo ayuno intermitente y se los transferí. Mientras tanto, Gerald les contaba a sus amigos una historia de sacrificio. Lo sé porque su amigo Frank Murdoch me lo mencionó en Navidad. Tu padre habla de ti todo el tiempo, cariño. Dice que le estás costando un ojo de la cara, pero que no lo cambiaría por nada. Sonreí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero Rachel, que pagaba menos por semestre que yo, y cuyos padres no contribuían con nada, me sentó una noche con la franqueza que solo una verdadera amiga puede manejar. Estella, le pagas a tu padre $1000 al mes, y él dice que está pagando tu matrícula. Tú trabajas en 3 empleos. Yo en 0. Algo no cuadra. Le dije que estaba pensando demasiado, pero la semilla estaba allí.
Y las semillas, con el tiempo suficiente, tienden a agrietar el hormigón. Día de Acción de Gracias, segundo año. Conduje a casa en un coche prestado y empecé a cocinar a las 5 de la mañana. Geral había invitado a unas 15 personas, primos, viejos vecinos, algunos amigos del trabajo. Compró un pavo de Whole Foods y me hizo emplatarlo en nuestro plato más bonito para que pareciera casero. No le digas a nadie que no lo cociné yo, dijo. Y yo pensé, todo en ti es una actuación. A las 6 de la tarde, la casa estaba llena. Yo había preparado las guarniciones desde cero, puré de patatas, cazuela de judías verdes, pan de maíz, 2 tartas. Mis manos olían a salvia y me dolía la espalda de estar de pie desde el amanecer. Geral se sentó a la cabeza de la mesa con una camisa de botones planchada, haciendo de patriarca. Antes de que nadie tocara la comida, levantó su copa. Este año, estoy gastando más de $30.000 para que Estella vaya a la escuela. ¿Quién más puede decir eso? Pero eso es lo que hace un padre. Aplausos. Aplausos de verdad. El marido de mi prima silbó. Me senté con las manos en el regazo. Una tía se inclinó y me preguntó qué estaba estudiando. Empecé a explicar mi investigación en bioquímica, un proyecto de inhibición enzimática del que estaba genuinamente orgullosa. Dije unas 2 frases antes de que Geral interrumpiera desde el otro lado de la mesa. Investigación, dijo, la palabra como si supiera mal. Mi dinero, su pasatiempo. Risas. Algunas incómodas, pero risas. Apreté mi servilleta contra mi muslo debajo de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Más tarde, mientras lavaba los platos sola en la cocina, mi tía abuela Ellen apareció a mi lado. Secó un plato en silencio por un momento, luego dijo en voz muy baja, tu madre estaría muy orgullosa, cariño. Se esforzó tanto para asegurarse de que estuvieras cuidada. Lo sabes, ¿verdad? No sabía a qué se refería. Todavía no. Gracias, tía Ellen, dije. Me dio una palmadita en la mano y no dijo nada más. Pero la expresión de su rostro, algo entre tristeza y disculpa, se quedó conmigo mucho después de que regresara al campus. Al final del segundo año, mi promedio de calificaciones era un 4.0 perfecto. Lista del decano por 4º semestre consecutivo. La profesora Coulton me nominó para un puesto de investigación de pregrado en el laboratorio de biología molecular, un puesto que generalmente se otorgaba a estudiantes de 3er y 4º año. Lo conseguí. Llamé a Geral un domingo, preparándome para el guión habitual. En cambio, me sorprendió. Bien, dijo. Una palabra. Pero de él, se sintió como una ovación de pie. Colgué y me sorprendí sonriendo en el espejo, sonriendo de verdad, y odié que una sílaba de aprobación tibia de este hombre todavía pudiera hacerme sentir como si hubiera ganado algo. Lo que no sabía era por qué estaba de buen humor. La Fundación de Becarios Petón acababa de depositar el desembolso del semestre de otoño, $15.500, en la cuenta conjunta. Mi padre estaba teniendo una muy buena semana. Ese verano, fui a casa durante 2 semanas antes de aceptar turnos extra de catering. Lo primero que noté, un nuevo juego de patio en el jardín trasero. Hierro forjado, mesa con tablero de cristal, 6 sillas, el tipo de juego que se ve en las revistas de hogar. ¿Cuándo compraste esto?, pregunté. Me doy un capricho de vez en cuando, dijo. Dios sabe que me lo merezco. Pasé ese verano comiendo fideos instantáneos en mi dormitorio y aceptando turnos dobles. Geral se sentaba en su nuevo patio y bebía té helado. Lo segundo que noté, y esto sí que me dolió, mi dormitorio había desaparecido. Lo convirtió en un estudio. Un televisor de pantalla plana montado en la pared donde solía estar mi estantería. Un sillón reclinable de cuero donde había estado mi cama. Mis cosas, libros, fotos, la caja con las pertenencias de mi madre, estaban apiladas en el garaje. Tienes una habitación en la escuela, dijo cuando me paré en el umbral. No necesitas 2. Dormí en el sofá esa noche, y no volví a casa durante mucho tiempo. El tercer año lo cambió todo, y comenzó con una bisagra rota. Cuando Geral había vaciado mi dormitorio, había trasladado el viejo ordenador portátil del de mi madre a una caja en el garaje junto con todo lo demás.
Durante mi breve visita de verano, lo había rescatado, metido en mi bolsa de lona sin pensarlo realmente. Llevaba 2 años en mi armario en la escuela. No me atrevía a abrirlo. Encenderlo era como escuchar su voz, y no estaba preparada. Pero ese octubre, necesité un ordenador de respaldo. Mi propio portátil se había estropeado durante los exámenes parciales, y no podía permitirme un reemplazo. Así que, llevé el al servicio de ayuda de TI del campus y pregunté si podían hacerlo funcionar. 3 días después, el técnico me llamó. Recuperé el disco duro. Todo está ahí. Lo llevé de vuelta a mi dormitorio, esperé a que Rachel se fuera a clase, me senté en mi cama con el portátil abierto sobre mis rodillas, y el escritorio de mi madre me devolvió la mirada. Su fondo de pantalla era una foto de nosotras dos en la feria estatal, a los 12 años, con algodón de azúcar en mi barbilla. Abrí su correo electrónico. La mayoría era normal, boletines, correspondencia escolar, un hilo con la tía Ellen sobre una receta. Pero en la carpeta de borradores, lo encontré. Un correo electrónico a la Fundación de Becarios Petón fechado el 14 de marzo, 3 meses antes de morir. Adjunta, una solicitud completa para la beca Petón, una beca de mérito completa por valor de $31.000 al año. La solicitud era para mí. Debajo del borrador, en su carpeta de enviados, una respuesta de confirmación de la Fundación. Estimada señora Ingram, hemos recibido su solicitud en nombre de Estella M. Ingram. Se le notificará nuestra decisión antes del 1 de agosto. Mi madre se estaba muriendo, y pasó sus últimas semanas llenando solicitudes de becas desde una cama de hospital. Lo leí 4 veces. Mis manos no dejaban de temblar. Dijo que se había encargado de ello. Lo decía literalmente. Pero si me habían concedido esta beca, ¿dónde estaba el dinero? A la mañana siguiente, entré en la oficina de ayuda financiera a las 8 en punto y me senté frente a una consejera llamada Linda. Mi voz era firme, pero mis manos apretaban la correa de mi bolso con tanta fuerza que me dolían los dedos. Tengo una pregunta, dije. ¿Alguna vez se ha concedido alguna beca a mi nombre? Linda tecleó, hizo clic, se desplazó. Luego levantó la vista con una expresión que no pude descifrar. Sí. La beca Petón. Beca de mérito completa, $31.000 por año académico, actualmente en su 3er año de desembolso. La habitación se inclinó. ¿Desembolso? Repetí. A la cuenta de estudiante vinculada a tu expediente. La cuenta está a tu nombre, Estella M. Ingram, con un CEO firmante autorizado. Leyó el nombre de la pantalla. Gerald R. Ingram. No recuerdo qué hizo mi cara, pero Linda se inclinó hacia adelante. Señorita Ingram, ¿se encuentra bien? No estaba bien. Estaba haciendo cálculos. 4 semestres a $1,5500 cada uno, más 2 más ya procesados. 6 desembolsos hasta ahora, por un total de más de $90.000, depositados en una cuenta que mi padre había abierto cuando yo tenía 17 años. Una cuenta de la que nunca había visto un extracto, una cuenta que me dijo que era para emergencias. ¿Se ha aplicado algo de ese dinero a mi matrícula?, pregunté. Linda comprobó. Tu matrícula ha sido pagada en su totalidad cada semestre por el desembolso de la beca. Así que, la matrícula está cubierta al 100%, más un estipendio para libros y gastos de manutención. Me recliné. 3 trabajos, $800 al mes enviados a mi padre, las comidas que me había saltado, los zapatos que había remendado con cinta, todo por una factura que no existía. $124.000 hasta la fecha. Y no había visto ni un solo céntimo. Gracias, dije porque no sabía qué más decir. Salí de esa oficina y me senté en un banco fuera del edificio de administración durante 45 minutos, viendo a los estudiantes pasar con sus mochilas y sus tazas de café, y sentí como toda la arquitectura de mi vida se reorganizaba. Llegó el domingo. El teléfono sonó a su hora habitual. El mes casi ha terminado, dijo Gerald. Envíalo antes. Necesito neumáticos nuevos. Estaba sentada en mi cama. Rachel estaba en la biblioteca. El dormitorio se sentía enorme y sofocante al mismo tiempo. De acuerdo, dije.
Mi voz se quebró en la segunda sílaba, apenas, una fractura capilar, y contuve la respiración, esperando a ver si se daba cuenta. No lo hizo. Nunca escuchaba con la suficiente atención como para darse cuenta. Y Estella, no te retrases. No debería tener que recordártelo todos los meses. No me retrasaré. Bien. Colgó. Puse el teléfono boca abajo sobre mi colchón y fui al baño. Abrí la ducha, el viejo truco, el que Rachel fingía no conocer, y me senté en el suelo de baldosas y dejé que 6 años de obediencia se rompieran. Lloré hasta que me dolieron las costillas. No porque estuviera triste, sino porque estaba furiosa. Porque cada hora que había pasado colocando libros en la biblioteca a $7.25 la hora, cada sábado por la noche llevando copas de champán para extraños en salones de baile, cada problema de cálculo que había resuelto a las 2 de la madrugada entre turnos. Todo se había construido sobre una mentira. No había pagado ni un solo dólar por mi educación. Mi madre moribunda había asegurado mi futuro desde una cama de hospital, y mi padre lo había robado y lo había llamado suyo. Cuando Rachel llegó a casa, me encontró en mi cama, con los ojos secos, con un bloc de notas legal en mi regazo. ¿Estás bien?, preguntó. No, dije. Por primera vez, dije la verdad cuando alguien me hizo esa pregunta. Le envié los $800 ese mes. Fueron los últimos $800 que recibiría de mí. Pero no lo confronté. Todavía no, una confrontación sin pruebas es solo una pelea. Y las peleas con Gerald Ingram estaban diseñadas para perderse. Necesitaba pruebas. Necesitaba a alguien con autoridad. Necesitaba a la decana. Fui primero a la profesora Colton. Me senté en su oficina, estanterías del suelo al techo, una tabla periódica enmarcada detrás de su escritorio, el leve olor a café negro, y le conté todo. La beca, la cuenta conjunta, los $800 al mes, los 3 trabajos, todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó las gafas, las dejó sobre una pila de papeles y dijo: llevo preguntándome sobre esto desde el fin de semana de los padres. Tienes una estudiante que trabaja en 3 empleos cuyo padre afirma que está pagando la matrícula completa. Hice los cálculos en mi cabeza después de conocerlo. No encajaban. Se puso las gafas de nuevo. Estella, lo que estás describiendo es fraude de becas. Esto no es un desacuerdo familiar. Necesitas hablar con la decana. 2 días después, estaba sentada frente a la decana Patricia Harwell en su oficina en el 4º piso del edificio de administración. Era una mujer alta de unos 50 años con el pelo con mechas plateadas y el tipo de autoridad tranquila que te hacía sentir como si el propio edificio estuviera escuchando. Le conté lo que había descubierto. Pidió a la oficina de ayuda financiera que sacara el historial completo de desembolsos de Gerald. En una semana, lo tenían. 8 cheques, 1 por semestre, cada uno firmado por Gerald R. Ingram, cada uno depositado en la cuenta conjunta. Ni un solo dólar había sido redirigido a mí o aplicado más allá del pago automático de la matrícula. El estipendio para libros y gastos de manutención, miles de dólares por semestre destinados a mantenerme, fue directamente a su bolsillo. La decana Harwell cerró la carpeta y me miró. Señorita Ingram, quiero que entienda que lo que está describiendo no es un desacuerdo familiar. Es un robo. Me dijo que la universidad abriría una investigación interna formal. Me dijo que mantuviera todo confidencial. Si su padre se entera de que está bajo revisión, puede destruir pruebas o mover fondos. Necesitamos ser minuciosos. Asentí. Podía ser minuciosa. Llevaba años sobreviviendo gracias a la minuciosidad. El último año de universidad fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No académicamente, sino emocionalmente. Ahora sabía la verdad. Cada llamada telefónica del domingo, cada chantaje emocional, cada me lo debes aterrizaba de manera diferente cuando sabías que el hombre que lo decía había robado $124.000 del último deseo de su difunta esposa. Pero tenía que seguir el juego. Las instrucciones de la decana Harwell eran claras. Actúa con normalidad. No le des pistas. Así que, envié el dinero. Respondí a las llamadas. Dije: sí, papá,
cuando cada célula de mi cuerpo quería gritar la verdad a través de la línea telefónica. Gerald, mientras tanto, estaba apretando las tuercas. Empezó a exigir que volviera a casa una vez al mes para ver cómo estaba, dijo, lo que significaba para controlar. Todavía tenía acceso a mi cuenta bancaria original, y revisaba mis transacciones como un auditor. ¿Qué son estos $40 en tarjeta? ¿Para qué necesitas libros? ¿No tiene la escuela una biblioteca? También empezó a planificar mi vida después de la graduación sin preguntarme. Te mudarás de nuevo a casa después de que termines, dijo durante una de sus llamadas del domingo. Consigue un trabajo cerca. Secretaria, recepcionista, algo sensato. No pagué para que te fueras a jugar a ser científica en otra ciudad. De hecho, me envió una lista por correo electrónico. Recepcionista, higienista dental, asistente administrativa, empleada de seguros. Ni un solo puesto de investigación. Ni uno. Entre bastidores, hice mis propios movimientos. Abrí una nueva cuenta bancaria en una institución diferente, una que Gerald no conocía. Empecé a desviar mis cheques de pago allí. Me puse en contacto con la oficina de servicios legales de la universidad y comencé el proceso para eliminar a Gerald como firmante autorizado en mi cuenta de estudiante. Una tarde, Gerald llamó directamente a la oficina de ayuda financiera, preguntando sobre el estado de la matrícula de mi hija. El personal, informado por la decana Harwell, le dio largas de forma vaga y alegre. Colgó satisfecho. No tenía ni idea de que las paredes se estaban cerrando. En abril de mi último año, la oficina del rector me envió una carta. Me habían nombrado valedictorian de la clase. El promedio de calificaciones más alto de la promoción, 4.0 acumulativo, summa cum laude con honores departamentales en bioquímica. Sostuve esa carta en mis manos y sentí que dos cosas chocaban, un orgullo tan feroz que quemaba y un terror tan profundo que me ablandó las rodillas porque ser valedictorian significaba dar un discurso frente a todos, frente a él. La reacción de Gerald fue inmediata y predecible. Llamó a las pocas horas de enterarse, todavía no sé quién se lo dijo, y su voz tenía esa calidez untuosa que solo usaba cuando quería algo. Vas a dar un discurso. Bien. Me darás las gracias delante de toda la multitud. Asegúrate de decir mi nombre claramente. Gerald Ingram. Quiero que todos escuchen quién hizo esto posible. Por supuesto, papá. Esa noche, me senté en mi escritorio y escribí 2 discursos. El primero era el falso, una oda pulida y agradecida al sacrificio paterno, llena de frases como, no podría haber hecho esto sin el apoyo inquebrantable de mi padre. Se lo envié a Gerald por correo electrónico. Lo leyó, lo aprobó y respondió con una sola línea. Por fin. Ya era hora de que mostraras algo de respeto. El segundo era real. No voy a decirles lo que contenía todavía, pero les diré esto, no contenía el nombre de mi padre. Ni una sola vez. Imprimí ambas versiones. La falsa fue aún sobreetiquetado como discurso, aprobado. La real fue al bolsillo interior de mi toga de graduación, doblada 2 veces, presionada plana contra mi corazón. Cada noche durante las siguientes 3 semanas, practiqué frente al espejo del baño mientras Rachel se sentaba en la tapa cerrada del inodoro y escuchaba. La mayoría de las noches, ella lloraba. Yo no. Había agotado mis lágrimas en la ducha hacía mucho tiempo. La toga de graduación colgaba en la parte trasera de mi puerta. La miraba cada noche antes de apagar la luz. Esa tela negra, ese cordón de honor dorado, y pensaba, esto es mío. ¿Todo? ¿Cada hilo? 3 semanas antes de la ceremonia de graduación, la decana Harwell me llamó a su oficina. La carpeta sobre su escritorio era gruesa, tal vez 40 páginas. La abrió y la giró para que pudiera ver. 8 registros de desembolso, cada uno con la firma de Gerald. Confirmaciones de enrutamiento bancario. Una hoja de cálculo que mostraba cada depósito, cada fecha, cada cantidad. $124.000 a lo largo de 4 años, recaudados metódicamente por un hombre que les dijo a todos, incluida su propia hija, que era el quien hacía los sacrificios. La investigación está completa, dijo la decana Harwell.
Cada desembolso de la beca Peton fue depositado en una cuenta conjunta abierta por su padre cuando usted tenía 17 años. Él firmó cada cheque como CEO firmante autorizado. No se le transfirió ningún fondo más allá del pago automático de la matrícula. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. Además, sus registros de empleo confirman que ganó aproximadamente $38.000 en 3 trabajos durante 4 años y envió una parte significativa de eso a su padre como lo que usted creía que era su contribución a la matrícula. $38.000 ganados a $15 la hora, al salario mínimo, a tarifas de catering de fin de semana. Cada centavo enviado a un hombre que ya estaba sentado sobre una beca completa. La universidad ha remitido este asunto a la oficina del fiscal de distrito del condado, continuó la decana Harwell. La acción formal comenzará después de la graduación. No queríamos que nada interfiriera con su día de graduación. La seguridad del campus también será informada sobre su padre en caso de que cause alguna alteración. Luego sacó algo del fondo de la carpeta. Una sola hoja, una copia impresa de una carta que la Fundación Peton había incluido con la notificación original del premio. Una carta escrita a mano por mi madre presentada con la solicitud. Reconocí su letra antes de leer una palabra. La decana Harwell la deslizó sobre el escritorio. Su madre escribió esto desde su cama de hospital. Pensé que debería tenerla. La leí. No compartiré cada palabra. Algunas cosas pertenecen solo a las personas para las que fueron escritas. Pero escribió que no sabía si viviría para verme graduar, y quería asegurarse de que yo tuviera la oportunidad que ella nunca tuvo. Escribió que yo era la persona más valiente que había conocido. Mi madre escribió esa carta mientras moría. Mi padre cobró el cheque que ganó. La doblé con cuidado, la puse en mi bolso y dije, gracias, decana Harwell. Te has ganado más que un agradecimiento, Estella. Te has ganado ese escenario. La última semana fue metódica. La traté como un protocolo de laboratorio. Pasos en orden, sin saltarse nada, sin espacio para que la emoción descarrilara el proceso. Paso 1. Practiqué el discurso real todas las noches. De pie frente al espejo del baño, con las manos planas sobre el lavabo, hablando a mi propio reflejo hasta que las palabras dejaron de sentirse peligrosas y comenzaron a sentirse verdaderas. Rachel se sentaba con las piernas cruzadas en la alfombra del baño cada vez, asintiendo, ocasionalmente secándose los ojos. ¿Estás segura de esto?, preguntó el martes por la noche. No, dije, pero ya estoy harta de estar segura de quedarme callada. Paso 2. Con la orientación de los servicios legales de la universidad, cerré oficialmente la cuenta conjunta que Gerald había controlado. El proceso requería documentación, mi firma, mi identificación, confirmación del estado de estudiante. El representante del banco me preguntó si quería notificar al CEO firmante. No, dije. Paso 3. Empaqué mi dormitorio. Todo lo que poseía cabía en 2 maletas y una mochila. 6 años de vida austera me habían enseñado a viajar ligera. No dejé nada atrás. Paso 4. Le escribí una carta a Gerald. Clara, objetiva, sin emoción. Decía que estaba al tanto de la beca Peton, los desembolsos y su intercepción de los fondos. Solicitaba el reembolso completo y le informaba que ya no estaría en contacto. La sellé en un sobre y le puse la fecha del día después de la graduación. El cordón de honor dorado costó $25. Le había pedido a Gerald que me enviara el dinero semanas antes. Se había negado. ¿Para qué necesitas una cuerda elegante? Así que, lo compré yo misma con el dinero de las propinas de un turno de catering. Lo colgué en el pomo de la puerta de mi dormitorio vacío y lo miré en la oscuridad. El viernes, Rachel me envió un mensaje de texto. Compró billetes de avión. Y hizo una reserva para cenar en Mortons después. 5 invitados. Sus amigos. Añadió un segundo mensaje de texto. Hizo imprimir invitaciones. Por supuesto que sí. La noche antes de la graduación, estaba sola. Rachel se había ido esa mañana. Su familia llegó temprano y ella se había mudado a su hotel por la noche. El dormitorio estaba vacío.
2 colchones desnudos, estanterías vacías, el tipo de silencio que solo existe en las habitaciones que solían estar llenas. Me senté en mi cama, solo quedaba la sábana bajera, y abrí el portátil de mi madre por última vez. Había revisado los correos electrónicos, los documentos, la solicitud de beca. Pero esa noche, encontré algo que se me había pasado por alto. Una foto enterrada en una carpeta llamada Estella. Un selfie que mi madre nos había hecho a las 2 cuando yo tenía 15 años. Estábamos en la cocina, con harina en el mostrador, un pastel torcido entre nosotras, ambas sonriendo como si el mundo fuera pequeño y seguro. Ya estaba más delgada de lo que debería. No me di cuenta en ese momento. Toqué la pantalla como si pudiera alcanzarla. Me gradúo mañana, mamá, dije a la habitación vacía. Me lo he ganado, como querías. A las 9 de la noche mi teléfono sonó. Gerald. Recuerda, dijo, lee el discurso que aprobé. Ponte algo bonito. Mis amigos estarán allí. Y Estella, su voz bajó a ese registro que usaba cuando quería sonar generoso, este es un gran día para ambos. Para ambos. Sí, papá, dije. Las palabras sabían a ceniza. Fue la última vez que le diría que sí. Después de que colgamos, planché mi toga de graduación. No porque estuviera arrugada, la tela estaba bien, sino porque necesitaba algo que hacer con mis manos a las 2 de la madrugada. La plancha siseaba de un lado a otro, el vapor se enroscaba en el escritorio a mi lado. La foto de mi madre, mi birrete de graduación y 2 discursos doblados, uno una mentira, el otro la verdad. No dormí. Miré el techo hasta que el cielo se volvió gris. 7 de la mañana. Me puse la toga. La tela era más pesada de lo que esperaba. O tal vez era solo la mañana. Me puse el cordón de honor dorado sobre los hombros y ajusté mi birrete en el espejo. La borla colgaba a la derecha. Después de la ceremonia, la movería a la izquierda. Esa era la tradición. Por ahora, se quedaba donde estaba. El auditorio de la Universidad Estatal de Millbrook tiene capacidad para 2.200 personas. Cuando llegué al backstage a las 8:15, ya podía escuchar el bajo rugido de las familias llenando las gradas. Risas, el chirrido de los asientos plegables, el chillido de deleite de un niño pequeño. El escenario estaba vestido para la ocasión. Banderas universitarias en azul marino y dorado, un podio con el sello de la escuela, una larga mesa con cubiertas de diplomas apiladas, filas de sillas para los profesores con sus galas académicas. La decana Harwell me encontró en la zona de preparación. Llevaba su toga doctoral, negra con galones de terciopelo, y me estrechó la mano con las suyas. Todo está en su lugar, dijo en voz baja. Se ha informado a la seguridad. Simplemente pronuncia tu discurso. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, un ancla. Miré a través del hueco de la cortina. El auditorio estaba casi lleno. 2.000 personas, padres con cámaras, hermanos con flores, abuelos con sus mejores galas. Y allí, en el centro de las gradas, sección C, fila 12, mi padre. Llevaba un blazer azul marino con botones de latón, una corbata roja de poder. Su pelo estaba recién cortado. Parecía un hombre preparándose para recibir un premio. A su lado estaban 5 de sus amigos, hombres de unos 50 años, tipos con los que jugaba al póker, bebía, les contaba historias. Las historias sobre sus sacrificios, su dinero, su hija. Noté algo en el asiento vacío a su lado. Una pequeña tarjeta. Estaba demasiado lejos para leerla, pero más tarde me enteraría de lo que decía, cordialmente invitado a celebrar la graduación de mi hija, hecha posible por Gerald Ingram. Había hecho imprimir invitaciones con su nombre más grande que el mío. La profesora Coulton, sentada en la sección de profesores, me miró y me dio un solo y firme asentimiento. Toqué el discurso doblado en mi bolsillo interior. El real, el que contenía la verdad. De acuerdo, susurré a nadie, a mi madre. Vamos. Pompa y circunstancia llenó el auditorio como una ola. Comenzó la procesión. Caminé al frente, privilegio de valedictorian, con el birrete recto, los hombros hacia atrás, la toga rozando el suelo. Detrás de mí,
462 graduados entraron de dos en dos. Un río de tela negra y sonrisas nerviosas. El público se puso de pie. Los flashes de las cámaras destellaron. Los padres estiraban el cuello, buscando a sus hijos en la fila. Mantuve la vista al frente, pero podía oír a Gerald. Su voz se oía como siempre, gritando desde las gradas. Esa es mi hija, ahí mismo, al frente. Algunas personas a su alrededor sonrieron cortésmente. Sus amigos aplaudieron. Subí los escalones del escenario y tomé mi asiento. La silla designada a la derecha del podio, separada de la fila de profesores por una pequeña mesa con una jarra de agua y un vaso. El escenario se sentía enorme. Debajo de mí, 2000 rostros. Detrás de mí, una pancarta, ceremonia de graduación de la Universidad Estatal de Millbrook, promoción de 2025. El rector pronunció las palabras de apertura. Un fideicomisario leyó una mención. El coro de la universidad cantó. No escuché nada de eso. Mi pulso era una batería. El discurso doblado en mi bolsillo parecía pesar 10 libras. Luego, el maestro de ceremonias, el decano asociado, se acercó al podio. Es un honor para mí presentar a la valedictorian de este año, Stella Ingram. Stella mantuvo un promedio perfecto de 4.0 durante 4 años mientras trabajaba en 3 empleos concurrentes. Se gradúa summa cum laude con honores departamentales en bioquímica y ha sido galardonada con la más alta distinción académica de la universidad. Damas y caballeros, Stella Ingram. Trabajando en 3 empleos concurrentes. Vi a Gerald moverse en su asiento cuando el maestro de ceremonias lo dijo. Su mandíbula se tensó. Ese detalle no estaba en el guión que él había imaginado, ese donde su dinero hacía todo esto posible, y su hija era simplemente lo suficientemente talentosa para aprovechar su generosidad. Me puse de pie. Caminé hacia el podio. Puse ambas palmas planas sobre la madera. 2000 personas, silencio absoluto. Abrí la boca. Hace 4 años, dije, llegué a este campus con 2 maletas, un ordenador portátil usado y 3 solicitudes de empleo ya rellenadas. Algunas personas se rieron. No estaba bromeando, pero sonaba como un comienzo humilde, el tipo de apertura que el público espera de los valedictorians. No lo era. Era la primera línea de la verdad. Vine aquí por una mujer que creía que la educación era lo único que nadie podía quitarte. Mi madre, Margaret Ingram, era profesora de biología de secundaria. Me enseñó que cada ecuación tiene una solución, que cada pregunta merece una respuesta honesta, y que la parte más difícil de cualquier experimento no es la hipótesis. Es tener el coraje de mirar los datos. Hice una pausa. En las gradas, algunos padres ya se estaban secando los ojos. La historia de mi madre no era complicada. Una profesora que murió demasiado joven. Pero era real, y las cosas reales calan de manera diferente que la actuación. Ella no pudo estar aquí hoy, pero todo lo que soy comenzó con ella. No miré a Gerald cuando lo dije. No lo necesitaba. Podía sentirlo. Hablé de los trabajos, tutorías, la biblioteca, los turnos de catering. Aprendí bioquímica en las aulas y aprendí resistencia en las cocinas de banquetes. Serví aperitivos en eventos donde las servilletas costaban más que mis compras semanales. Cada hora de crédito que obtuve, la obtuve 2 veces. Una en el aula, otra en el trabajo. El público estaba quieto, no incómodo, cautivado. Pero en la sección C, fila 12, algo estaba cambiando. Gerald Ingram había venido a esta ceremonia para escuchar su nombre, para escuchar a su hija agradecerle públicamente por un micrófono frente a sus amigos y 2000 testigos. Estaba esperando la línea que había aprobado, no podría haber hecho esto sin el apoyo inquebrantable de mi padre. Nunca llegó. Observé por el rabillo del ojo cómo su postura se endurecía. Sus manos se aferraron a sus rodillas. Su sonrisa se agrió. Los amigos a su lado intercambiaron miradas. Algo estaba a punto de romperse. Sucedió entre frases. Acababa de terminar de decir, cada dólar que gasté en esta educación, lo gané yo misma, cuando un sonido atravesó el auditorio como un disparo. Una silla, de metal, plegable,
Se golpeó contra la grada detrás de ella. Y luego una voz a la que había obedecido durante 22 años rugió ante 2000 personas. No aplaudan, yo pagué por ese título, no ella. Gerald estaba de pie, con el blazer desabrochado, la cara carmesí, las venas visibles en su cuello incluso desde el escenario. Me señaló con un dedo como si estuviera regañando a un niño en un supermercado. Excepto que el supermercado tenía 2000 testigos y un sistema de sonido. No habría durado ni un semestre sin mi dinero, gritó. Todo lo que tiene, se lo di yo, esa toga, ese cordón, ese podio, yo pagué por todo. El auditorio se quedó en silencio tan rápido que pareció como si hubieran succionado el aire. Alguien dejó caer un programa. Un bebé comenzó a llorar 3 secciones más allá. 2000 cabezas se giraron hacia la sección C, fila 12, hacia un hombre con un blazer azul marino que acababa de detonar su propia reputación y aún no lo sabía. Sus 5 amigos se quedaron helados. Uno de ellos, más tarde me enteraría de que era Frank Murdoch, se cubrió lentamente la cara con la mano. Me quedé en el podio. El micrófono todavía estaba encendido. Podía oír mi propia respiración a través de los altavoces, amplificada, y sabía que el público también podía oírla. Mis manos temblaban. Me agarré a los bordes del podio para detenerlas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Pero no lloré. Miré la veta de la madera bajo mis dedos. Miré a la decana Harwell, sentada a mi izquierda en el escenario. Me miró a los ojos y asintió una vez. Pequeño, casi imperceptible, pero lo vi. Lo sentí. Y sonreí. No una sonrisa amplia, no una victoriosa. Del tipo tranquilo. Del tipo que llega después de haber estado esperando que algo finalmente termine para que la verdad pueda empezar. Me acerqué de nuevo al micrófono. 7 palabras. Las había ensayado en el espejo del baño durante 3 semanas. Las había dicho tantas veces que habían perdido su forma y se habían convertido en puro sonido. Y luego las había dicho más, hasta que se convirtieron en algo más duro. No solo palabras, sino una línea trazada en el suelo. Me incliné hacia el micrófono. Mi voz no tembló. Yo pagué cada céntimo. Silencio. 3 segundos completos. El tipo de silencio en el que se puede oír el zumbido del sistema de ventilación. Luego un murmullo, bajo al principio, que se extendió por el público como una piedra lanzada al agua. Cabezas girando, cejas arqueadas, gente inclinándose unos hacia otros. ¿Qué dijo? ¿Oíste eso? Seguí, con firmeza, como si leyera datos en voz alta en un laboratorio. 3 trabajos, 4 años, cada pago de matrícula, cada libro de texto, cada comida. Los registros financieros están archivados en la oficina de la decana. Me giré ligeramente, no completamente hacia Gerald, pero lo suficiente. Y la beca Petón, la beca de mérito completa que mi madre solicitó antes de morir, la que cubrió toda mi educación. Mi voz se mantuvo nivelada. Esos fondos fueron interceptados y cobrados por otra persona. Los registros de desembolso con las firmas también están archivados. No dije su nombre. No lo necesitaba. Cada persona en ese auditorio sabía a quién estaba mirando. Gerald estaba de pie en las gradas, con la boca abierta, sin que saliera ningún sonido. El carmesí desapareció de su rostro y lo dejó gris. Parecía un hombre que acababa de oír una puerta cerrarse con llave detrás de él. Los murmullos se convirtieron en una ola. Podía oír fragmentos. ¿Dijo robado? ¿La beca? Oh, Dios mío. En la esquina lejana de las gradas, mi tía abuela Ellen se tapó la boca con ambas manos y comenzó a llorar. La profesora Coulton en la sección de profesores no se movió. Simplemente cerró los ojos por un largo momento. De la manera en que lo haces cuando algo que sospechabas resulta ser cierto, y la confirmación duele de todos modos. Me alejé del micrófono. No pagaste por mi título, papá. Tranquilo, claro, final. Robaste de él. La decana Harwell se puso de pie. No se apresuró. No hizo un espectáculo.
Se levantó de su silla con la gravedad pausada de alguien que se había preparado para este momento y se colocó en el segundo micrófono del escenario, el reservado para los comentarios administrativos. Si me lo permiten, dijo. Su voz era tranquila, autoritaria, el tipo de voz que llena una habitación sin levantarse. 2000 personas se volvieron hacia el escenario. Puedo confirmar que la universidad ha completado una investigación interna sobre el desembolso de una beca basada en el mérito otorgada a la señorita Ingram. La beca Petón, una beca completa valorada en $124.000, se aplicó a la cuenta de matrícula de la señorita Ingram cada semestre según lo previsto. Sin embargo, los fondos de estipendio adjuntos se depositaron en una cuenta conjunta con un CEO firmante autorizado que no era la estudiante. Hizo una pausa. Ese asunto ha sido remitido a las autoridades competentes. No dijo el nombre de Gerald. No lo necesitaba. Todo el auditorio sabía quién estaba de pie en la sección C, fila 12, porque cada cabeza ya se había girado. 2 agentes de seguridad del campus, los noté solo ahora, aunque debieron haber estado posicionados cerca del pasillo antes de que comenzara la ceremonia, ya se estaban moviendo. Subieron tranquilamente los escalones de las gradas hacia Gerald, uno a cada lado. Señor, dijo el primer agente, lo suficientemente alto como para que las filas cercanas lo oyeran. Por favor, venga con nosotros. El rostro de Gerald pasó por 3 expresiones en 2 segundos, confusión, luego rabia, luego algo que nunca había visto en él. ¿Miedo? Esta es la graduación de mi hija, balbuceó. No pueden. Tengo derecho a estar aquí. Señor, se le pide que abandone el recinto. Lo flanquearon, educados pero inamovibles. Gerald buscó a sus amigos, los 5 hombres que había invitado para presenciar su triunfo. Ninguno de ellos se levantó. Ninguno de ellos lo miró. Frank Murdoch se sentó con los codos en las rodillas, mirando al suelo. Gerald fue escoltado por los escalones de las gradas, pasando por filas de familias silenciosas, pasando por madres que apretaban sus programas, pasando por padres que abrazaban a sus hijos un poco más fuerte mientras él pasaba. Las puertas de metal en la parte trasera del auditorio se abrieron y luego se cerraron, y el sonido resonó en el silencio como un punto al final de una oración. En el asiento vacío de la sección C, fila 12, una pequeña tarjeta impresa yacía boca arriba, hecho posible por Gerald Ingram. Nadie la recogió. El auditorio estaba en silencio. La decana Harwell se apartó del micrófono y me asintió. Un gesto que decía, este sigue siendo tu escenario. Regresé al podio. Mis manos ya no temblaban. Algo se había liberado en mi pecho. Un nudo que había estado llevando tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Me gustaría terminar, dije. 2000 personas me ofrecieron su silencio. Se sentía diferente al silencio de antes, más cálido, como si la sala contuviera el aliento no por sorpresa, sino por cuidado. Metí la mano en el bolsillo interior de mi toga de graduación y saqué una sola hoja de papel, la copia impresa de la carta de mi madre a la Fundación Petón. La había llevado contra mi corazón durante la procesión, durante el discurso, durante todo. Cuando mi madre solicitó la beca que pagó mi educación, estaba en el hospital. Tenía cáncer de pulmón en etapa 4. Le quedaban semanas. Mi voz se quebró, apenas, y lo permití. Escribió una carta al comité de selección. Me gustaría compartir parte de ella. Miré su letra, fotocopiada pero aún inconfundiblemente suya. La ligera inclinación hacia adelante de su cursiva. La forma en que cruzaba sus T con trazos largos y seguros. Escribió, no sé si estaré viva cuando mi hija comience la universidad, pero sé que llegará allí. Les pido que se aseguren de que tenga la oportunidad que no estaré allí para darle. Algo se rompió en ese auditorio. Pude oírlo. Una ola de emoción que se movió a través de 2000 personas a la vez. Los miembros de la facultad se quitaron las gafas. Extraños se tomaron de las manos. En la primera fila, una mujer que nunca había conocido lloraba abiertamente. La profesora Coulton se secó los ojos con un pañuelo. La tía Ellen en la parte de atrás sollozaba. Décadas de culpa y sospecha finalmente recibieron un nombre. Doblé la carta. No pudo acompañarme al campus, dije. Así que, en cambio,
pavimentó el camino. La ovación de pie comenzó en la sección de profesores y se extendió hacia afuera como una marea. 2000 personas se levantaron. El sonido era enorme. No solo aplausos, sino algo más fuerte que los aplausos. Reconocimiento. Testimonio. Me quedé en el podio y dejé que me inundara. Y por primera vez en 6 años, no sentí que estuviera llevando nada sola. Después de la ceremonia, después de que se entregaran los diplomas, se movieran las borlas, se lanzaran los birretes, entré en el área de recepción con mi toga desabrochada y mi cordón de honor todavía alrededor de mi cuello. Los compañeros de clase me abrazaron. Extraños me estrecharon la mano. Una mujer con lágrimas aún en el rostro dijo, «Tu madre crió a una guerrera, y me mantuve entera, apenas». Entonces, un hombre que no reconocí de inmediato apareció a mi lado. Tenía unos 50 años, corpulento, con el pelo gris ralo y la tez rojiza de alguien que pasaba los fines de semana en un barco. Llevaba una chaqueta deportiva que no le quedaba del todo bien, las mangas demasiado cortas, los botones apretados. Uno de los 5 invitados de Gerald. Señorita Ingram, soy Frank Murdoch. Era amigo de su padre. ¿Sé quién es usted, señor Murdoch? No podía mirarme a los ojos. Su mirada se desviaba constantemente hacia el suelo, hacia la pared, a cualquier parte. Quiero que sepa que he tenido dudas durante un tiempo. Su padre siempre hablaba de cuánto se estaba sacrificando, de lo cara que era usted. Pero el año pasado compró un barco de pesca, al contado, y pensé, ¿de dónde sale ese dinero? Un ajustador de seguros. Sacudió la cabeza. No pregunté. Debería haberlo hecho. Metió la mano en su chaqueta y sacó una de las invitaciones personalizadas de Gerald, la pequeña tarjeta con hecho posible por Gerald Ingram en letras en relieve. La sostuvo entre 2 dedos, luego la rasgó lentamente por la mitad y dejó caer los trozos en la papelera más cercana. Le creí durante 20 años, dijo Frank. Eso es culpa mía. Ofreció su mano. Se la estreché. Su agarre era inseguro, casi de disculpa. Nos dijo, sabe, después de que te graduaras, su plan era que administraras una lavandería que estaba pensando en comprar. La boca de Frank se torció. Una lavandería. Para una chica que acaba de graduarse como valedictoriana en bioquímica. Se alejó. Sin drama, sin arco de redención, solo un hombre que admitió que había mirado para otro lado y ya no podía hacerlo más. Lo vi cruzar el estacionamiento solo. Ninguno de los otros amigos de Gerald vino a hablar conmigo, pero tampoco ninguno fue a buscar a Gerald. 2 semanas después de la graduación, la maquinaria comenzó a funcionar. La oficina del fiscal de distrito del condado abrió un caso formal contra Gerald Ingram. Los cargos: robo por engaño por $124.000 en fondos de becas interceptados fraudulentamente durante 4 años, y robo de servicios por los aproximadamente $38.000 que había ganado y le había enviado bajo falsos pretextos. Si había utilizado el servicio postal de E.U. para recibir alguno de los cheques de desembolso, también estaban sobre la mesa los cargos de fraude postal. Las llamadas telefónicas dominicales de mi padre sobre sacrificio y deber habían creado un rastro de papel que ahora conducía al escritorio de un fiscal. La Universidad Estatal de Millbrook emitió una declaración formal confirmando que yo había sido víctima de desvío de becas y que el asunto había sido remitido a las fuerzas del orden. El fondo de emergencia para estudiantes de la universidad me reembolsó $38.000, mis ganancias de 4 años, a la espera de la recuperación de Gerald. No fue un regalo. Fue una restitución a través de la institución, y la recuperarían cuando concluyera el proceso legal. La Fundación de Becarios Petón respondió con un anuncio de que implementarían protocolos de desembolso directo al estudiante para todos los premios futuros. No más cuentas CEO firmadas, no más intermediarios. Mi caso se convirtió en la razón. Gerald contrató a un abogado defensor. Se informó que solo el anticipo superaba los $15.000. Su barco de pesca, la compra en efectivo que Frank Murdoch había encontrado sospechosa, fue identificado como un activo potencial para la incautación. Los nuevos muebles de patio, la F-150, la pantalla plana en mi antiguo dormitorio, todo comprado durante los años en que llegaban los cheques de la beca. No seguí cada desarrollo.
No lo necesitaba. Los documentos hablaban por sí mismos, tal como había prometido la decana Harwell. En lo que me concentré en cambio fue en la carta de oferta que estaba en la encimera de mi cocina, un puesto de asociado de investigación en un laboratorio de biotecnología en Research Triangle Park, Carolina del Norte. Salario inicial, $65.000. Beneficios. Un 401k. Mi nombre en publicaciones. La firmé el mismo día que firmé el contrato de arrendamiento de mi primer apartamento, un estudio con una ventana que daba a un estacionamiento, lo que no parece mucho, pero era mío. Cada centímetro cuadrado era mío. La llamada llegó un mes después. Número desconocido. Casi no respondí, pero algo en mí, la parte que todavía era, después de todo, una hija, contestó. Me destruiste. La voz de Geral era plana, despojada de la fanfarronería bajo la que había crecido. Sin calidez, sin encanto, sin actuación. Solo un hombre hablando desde la habitación en la que estuviera sentado, solo. Delante de todos. Delante de mis amigos. Me humillaste, Estella. Soy tu padre. Estaba de pie en mi estudio. La luz del atardecer entraba por la ventana e iluminaba la encimera de la cocina donde estaba mi carta de oferta, ya firmada. La foto de mi madre, el selfie de la cocina, el de la harina y el pastel, estaba pegada en la pared sobre mi escritorio. Eres mi padre, dije. Exactamente por eso duele esto. Todo lo que hice fue por ti. Robaste $124.000 de una beca que mamá solicitó mientras se moría. Te llevaste $38.000 que gané trabajando en 3 empleos. Me dijiste que te lo debía. Les dijiste a todos que te sacrificaste por mí. Nada de eso era verdad. Yo te crié. No pagaste mi educación. Los registros lo prueban. Y ya he terminado de discutir sobre hechos. Hubo un silencio en la línea. No del tipo cómodo, no del tipo que significa comprensión. El tipo que significa que se ha topado con un muro. Te arrepentirás de esto, dijo. Volverás. No, dije. No lo haré. Terminé la llamada, dejé el teléfono en el mostrador, lo miré durante mucho tiempo. Este pequeño rectángulo que había transportado 6 años de chantajes emocionales e interrogatorios dominicales y exigencias. Esta pequeña máquina a través de la cual un hombre había controlado a su hija desde 4 horas de distancia. Luego bloqueé el número. No lloré. Ya había llorado lo suficiente. Lo que sentí fue algo más silencioso y más grande, como salir de un edificio en el que has estado encerrada tanto tiempo que olvidaste que había clima. Miré la foto de mi madre en la pared. Estoy bien, mamá, dije. El apartamento estaba en silencio, el tipo de silencio que yo podía elegir. 6 meses después, soy alguien que reconozco. Trabajo en el laboratorio de biotecnología. Llevo una bata blanca con mi nombre bordado en el bolsillo. Estella Ingram, asociada de investigación, Departamento de Biología Molecular. Y cada mañana, cuando me engancho mi tarjeta de identificación a mi cordón, pienso en una chica que remendaba sus zapatillas con cinta adhesiva para poder llevar copas de champán por un salón de baile. Esa chica me trajo aquí. Le debo todo. Mi apartamento tiene muebles ahora. No muchos, pero míos. Un escritorio de una tienda de segunda mano. Una estantería que monté yo misma. Una pequeña suculenta que Rachel trajo cuando me visitó el mes pasado, que de alguna manera sigue viva a pesar de mis mejores esfuerzos. Entró, miró mis 35 metros cuadrados y dijo, es perfecto. Lo decía en serio. Me di cuenta porque no estaba llorando. Comencé la terapia. Al principio me resistí. Me decía a mí misma que estaba bien. Lo había manejado. Se había acabado. Pero mi terapeuta, la doctora Nolan, dijo algo en nuestra primera sesión que sigo recordando. La supervivencia no es lo mismo que el procesamiento. Sobreviviste. Ahora necesitamos que tu sistema nervioso sepa que se ha acabado. Tiene razón. 6 años de hipervigilancia no se evaporan simplemente porque te mudes a una nueva ciudad.
La tía Helen llama todos los domingos ahora. Se disculpó por no haber hablado antes. Había sospechado algo durante años, pero no podía probarlo y no quería entrometerse. Le dije que lo entendía. Lo hacía. El silencio ante el poder es una estrategia de supervivencia que conozco íntimamente. En cuanto a Gerald, lo último que supe es que estaba negociando un acuerdo con el fiscal. Libertad condicional, restitución obligatoria, servicio comunitario. Su abogado argumentaba que una sentencia de prisión haría imposible el reembolso. No conozco el resultado. No lo compruebo. Ese capítulo se cerró en el momento en que bajé de ese escenario. No le debo más de mi atención. Así que esa es la historia. Si has llegado hasta aquí, quiero sentarme contigo un minuto más, no para sermonear, no para dar consejos, solo para contarte algunas cosas que aprendí. El tipo de cosas que solo puedes aprender viviendo algo que no elegiste. Solía creer que el silencio era lealtad, que soportar el maltrato de alguien que se suponía que debía amarte era lo mismo que honrarlo. No lo es. El silencio ante la injusticia no es respeto. Es una prisión que construyes a tu alrededor, un sí, papá a la vez. El día que dejé de decir que sí fue el día que empecé a respirar. También aprendí esto: guarda tus registros. Guarda tus correos electrónicos. Guarda tus recibos de pago. Guarda cada pedazo de papel que cuente la verdad sobre tu vida, porque llegará un día en que alguien intente reescribir tu historia, y necesitarás los recibos. Los documentos no mienten. La gente sí. Deja que el papeleo hable. Y quizás lo más importante, establecer un límite con alguien a quien amas no es un acto de guerra. Es un acto de supervivencia. No eliminé a mi padre de mi vida porque lo odiara. Lo hice porque finalmente me amaba a mí misma lo suficiente como para dejar de permitir que tomara lo que no era suyo. Si estás en una situación como la mía, si alguien está usando la culpa o la obligación o la familia como una herramienta para controlarte, debes saber esto: no estás solo. Y no le debes a nadie tu silencio. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta. No por mí, sino para que el algoritmo la lleve a alguien que necesite escucharla esta noche. Suscríbete y toca la campana si quieres más historias como esta. Y revisa la descripción. Hay otra esperándote que creo que entenderás.